Buenas tardes, mi nombre es Javier Antonio Graciano Roche. Soy del equipo 1 de la materia Ética, Sociedad y Profesión en modalidad no escolarizada, grupo 014 a cargo de la docente Dafne Joanny Aviv Mireles. Mi equipo de trabajo está conformado por Odalis García, Genaro Sepúlveda, Luis Ruiz, Valeria Lozano, César Ortega, Javier Sánchez y Berenice Martínez. El día de hoy vamos a exponer nuestro ensayo del Producto Integrador de Aprendizaje, en el cual analizamos el impacto que tiene el abuso de la inteligencia artificial en la actualidad. Si bien la inteligencia artificial se ha desempeñado como una herramienta de alta gama que nos ha permitido evolucionar como sociedad, se ha visto fuertemente criticada a causa de su uso excesivo para el cumplimiento de tareas que normalmente realizan los seres humanos, por lo que se plantea una situación de preocupación hacia la posible sustitución de mano de obra humana. Dentro de las problemáticas recientes podemos destacar la huelga de actores en Hollywood por parte del SAG-AFTRA a causa del uso de la inteligencia artificial para la recreación de imagen y voz de los actores para su uso en diferentes producciones. Esto sin su consentimiento y además sin un pago justo por el uso de su imagen. Este movimiento ha paralizado por completo a Hollywood, ya que no se había visto un evento de tal magnitud desde 1980. Si se desea conocer un poco más de información del movimiento, se puede acceder a la página oficial del SAG-AFTRA, donde se detallan las exigencias por parte del sindicato hacia las productoras. Por otro lado, tenemos la preocupación de los docentes y el personal académico hacia los alumnos que utilizan los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial, como lo es ChatGPT, para el desarrollo de tareas y proyectos, ya que ellos consideran que el uso de estas herramientas pierde en gran cantidad las habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, los cuales son factores esenciales para el éxito académico y la vida en general. Esta información fue recopilada de un artículo de CNN en el cual también se mencionan algunas de las estrategias que las escuelas están tomando para poder sobrellevar este hecho. Por último, pero igual de relevante, tenemos las repercusiones negativas en la salud mental de la población que se mencionan en un artículo de BVA, ya que se dice que gran parte de la sociedad que se ve involucrada en el desarrollo de esta tecnología registra haber experimentado periodos de aislamiento social, depresión y paranoia. Estos hechos y muchos otros que suceden alrededor del mundo han sido relevantes para nosotros para poder considerar este tema como el foco principal de nuestro ensayo. Muy bien, ahora los objetivos que tenemos para este trabajo son explorar y analizar el impacto que tiene el uso excesivo de la inteligencia artificial en la sociedad actual. También investigar el aumento del uso de modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial, como lo es ChatGPT, y el impacto que tienen en el ámbito laboral, especialmente cuando se trata de la sustitución de funciones desempeñadas por seres humanos. Además, evaluar el temor que tiene la sociedad a que la inteligencia artificial sustituya a los humanos en la toma de decisiones. A su vez, estudiar las repercusiones negativas en la salud mental de las personas causadas por el abuso de esta inteligencia artificial, incluyendo trastornos como la ansiedad, la adicción, el aislamiento social y la depresión. Y por último, tenemos examinar las restricciones implementadas por instituciones educativas y empresas de renombre en el uso de herramientas de inteligencia artificial, teniendo un enfoque principal en las razones de seguridad y privacidad de datos. Ahora bien, ¿por qué es relevante este tema actualmente? Es fácil darnos cuenta de que la inteligencia artificial se está haciendo presente cada vez más en diversos ámbitos de la sociedad, como lo conocemos, lo que directamente tiene un impacto en nuestro entorno, sobre todo por las tecnologías que nos rodean. Esto se puede ver en campos como la industria, salud, educación, arte, logística, economía, etc. Pero pues esta amplia influencia no está exenta de desafíos y peligros, pues al ser tan flexible, abusar de su implementación
pudiera llegar a ser hasta intrusivo en ciertos sectores poblacionales, donde no es fundamentalmente necesario. La principal razón de abordar este tema enfocado a su uso exagerado y desmedido es que la inteligencia artificial no solo ha alterado la forma en que se toman decisiones y se llevan a cabo tareas, sino que ha traído consigo otras consecuencias en las que personas e incluso algunos sistemas en específico se han visto involucrados. Por ejemplo, la automatización excesiva de tareas ha provocado pérdidas de empleo en diversos sectores, desde el industrial hasta el artístico, lo que a su vez puede propiciar la desigualdad económica y social. Por otro lado, a medida que las personas, como nosotros, dependen cada vez más de herramientas y dispositivos basados en IA, pueden experimentar ansiedad cuando no pueden acceder o utilizar estas herramientas. Si bien un punto fuerte de la inteligencia artificial es la recopilación masiva de datos para su análisis y eventualmente también la toma de decisiones en algunos casos, es también un factor que no hay que pasar por alto, pues los métodos de recopilación de datos generan incertidumbre y preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios, lo que pone en riesgo su información personal. Siguiendo también por esta rama, debido a que la IA o inteligencia artificial se basa en datos recopilados para la toma de decisiones, la calidad de estos datos repercute directamente en la decisión, por lo que, si se toman en cuenta datos seleccionados inclinados a algo o alguien, discriminatorios, ofensivos o simplemente incorrectos, la decisión tomada por la inteligencia artificial no será la más óptima y mucho menos la más objetiva. Pasándonos a los sistemas de seguridad, el uso desmedido de la inteligencia artificial en este tipo de sistemas puede aumentar la vulnerabilidad en dichos sistemas, pues como la inteligencia artificial se basa en datos recopilados, pudiera utilizar un sistema de seguridad poco eficiente, lo que pone en peligro al proceso que protege ante fallas técnicas o ataques cibernéticos. En general, la inteligencia artificial tiene una influencia tan abrumadora que puede plantear desafíos cruciales que deben ser comprendidos y analizados. Y bueno, para la parte de antecedentes de la inteligencia artificial, sabemos que estos se remontan a épocas muy antiguas y han sido moldeados por una mezcla de curiosidad humana, mitología, matemáticas y filosofía. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de estos antecedentes. Y bueno, tenemos el primero. En el siglo XVII, el matemático alemán Gottfried diseñó una máquina que básicamente podía realizar cálculos a través de una secuencia de engranajes y levas. Era algo pues muy arcaico. Luego el segundo es Charles Babbage en el siglo XIX. Concibió la primera máquina analítica, una computadora mecánica programable que se considera en muchos lados un precursor de la computación moderna. Luego en tercero, el matemático y filósofo inglés George Boole desarrolló la álgebra booleana, como la conocemos hoy en día, que bueno, sabemos que es fundamental en la lógica y la computación. Cuarto, Claude Shannon, en la década de 1930 aplicó la teoría de Boole, utilizando la álgebra booleana a los circuitos eléctricos, logrando con esto allanar el camino para la creación de sistemas de cómputo. En quinto, se realizó la conferencia de Dartmouth en 1946 y básicamente en esta conferencia John McCarthy y Marvin Minsky, junto con Nathaniel Rochner y Claude Shannon, acuñaron lo que conocemos hoy en día como el término de inteligencia artificial. El sexto antecedente es Alan Turing y su máquina de Turing, que bueno, era un modelo teórico de cómputo que en pocas palabras demostró que cualquier problema resoluble mediante algoritmos también podría ser resuelto por una máquina en cuestión. En séptimo tenemos en la década de los 50 a Alan Newell y Herbert Simon, quienes desarrollaron un teorema llamado Logic Theorist, un programa de computadora que podía demostrar teoremas matemáticos. Y por último, son las décadas de desarrollo, que básicamente abarcan desde los 50 a los 90
Y durante este periodo se han explorado diferentes enfoques como el aprendizaje automático, las redes neuronales y los sistemas expertos. Todo esto llevó al desarrollo de aplicaciones de IA como las de hoy en día y ha logrado un gran avance en los campos de la robótica, la medicina y la industria. Seguimos con los conceptos básicos que se emplean en el presente trabajo. Uno de los conceptos principales es la inteligencia artificial, que quiere decir que es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano y que puedan realizar actividades por medio de la programación. Otro concepto también muy importante es la ética, ya que la inteligencia artificial puede generar consecuencias negativas para los individuos y para la sociedad. Y ahí es donde entra en juego la ética con este tema, ya que un mal uso de la inteligencia artificial puede incrementar las desigualdades o un algoritmo mal programado puede significar la discriminación de una persona en la toma de una decisión. La inteligencia artificial débil también es un punto importante y quiere decir que se refiere a sistemas en la inteligencia que están diseñados para llevar a cabo tareas más específicas y más ilimitadas. Esto sin exhibir una inteligencia general comparable a la de los seres humanos. Estos sistemas están programados para realizar una tarea específica y aunque pueden ser altamente efectivos en esa tarea, carecen de capacidad de aprender y adaptarse para otras tareas. Por otro lado tenemos la inteligencia robusta, que este sistema tiene la capacidad de comprender, de aprender, de razonar y tomar decisiones de una manera similar a la de los seres humanos. Estos sistemas son capaces de adaptarse a nuevas situaciones, resolver problemas complejos y tener una comprensión contextual del mundo que los rodea. Por último tenemos la inteligencia general y la superinteligencia artificial. La inteligencia general son programas diseñados para resolver un solo problema y por tanto no experimentan conciencia, solo buscan imitarla. Para la superinteligencia artificial, pues esto se refiere a una forma de inteligencia artificial que supera significativamente la inteligencia humana en una amplia gama de tareas cognitivas. Se trata de que es capaz de superar la capacidad intelectual de los seres humanos en prácticamente todos los aspectos. Y ya por último, este concepto se ha explorado en la ciencia ficción y en la discusión académica sobre la inteligencia artificial. Pasando al marco metodológico del proyecto, este tiene el propósito de captar la percepción de la sociedad con relación al uso desmedido de la inteligencia artificial en la actualidad. Y una vez habiendo recopilado la información vista anteriormente, utilizamos este conocimiento para poder llevar a cabo una lluvia de ideas, el cual nos permitió conseguir una lista de 13 preguntas que nos darán la oportunidad de obtener la opinión deseada del tema que queremos investigar. Esta lista de preguntas fue aplicada a 58 estudiantes de FIME, los cuales estaban próximos a graduarse y se obtuvieron en un plazo de 3 días. Esta encuesta se les hizo llegar mediante grupos de WhatsApp para que ellos pudieran acceder voluntariamente a esta encuesta. Estas encuestas aplicadas fueron encuestadas mediante la plataforma de Forms, ya que nos permite obtener de manera más ordenada los datos y agruparlos de manera rápida. Estos fueron los pasos principales para el marco metodológico seguido en este proyecto, el cual nos dio la oportunidad de conocer mejor la opinión de los estudiantes con respecto a lo que es el uso de la inteligencia artificial. Continuamos con la primera pregunta, la cual era: ¿consideras que la inteligencia artificial tiene un uso excesivo en la actualidad? Para la cual podemos notar que más de la mitad de las personas que contestaron la pregunta son conscientes de que actualmente hay un uso desmedido de esta inteligencia, lo cual nos hace darnos cuenta que cada vez se puede ver más seguido en aspectos de la vida cotidiana. La siguiente pregunta
enfocada más al aspecto de tareas, el cual decía, ¿has usado las páginas de inteligencia artificial para tareas o trabajos? Y vemos que más de casi 3/4 de los que contestaron la encuesta confiesan haberlo utilizado. Esto nos demuestra que además la inteligencia artificial es cada vez más accesible a cualquier persona y esto se hace para facilitar las tareas. Como tercera pregunta es, ¿sabías que la inteligencia artificial se usa actualmente en la edición de fotos, pudiendo generar imágenes con solo decirle lo que queremos? Podemos ver que el 91.4% contestó que sí, lo que nos hace darnos cuenta que la mayoría de jóvenes son conscientes de que ahora la inteligencia artificial puede ser usada para generar plagios en ciertas fotografías o para generar ciertas imágenes que no existían, las cuales pueden parecer casi reales. Como pregunta 4, ¿te preocupa que la IA pueda sustituir tu trabajo? Aquí podemos ver que el grupo está dividido casi la mitad, ya que algunos consideran que las actividades aún no pueden ser desempeñadas, mientras que el otro casi 45% es consciente o tiene miedo de que en algún punto sus actividades podrían ser sustituidas o cambiar con la integración de la inteligencia artificial en la industria. Mientras que también podemos ver que un 3.4% considera que esto nunca va a pasar. La pregunta 5 va enfocada a si consideramos positivo el desarrollo que la IA ha tenido en los últimos años, para lo cual el 86.2% considera que sí ha sido positivo. La mayoría de jóvenes han podido ver que se usan, digamos, en el entretenimiento o en otro tipo de actividades gracias a las redes sociales y al alcance que nos puede mostrar cómo la inteligencia artificial ha sido utilizada para ciertos aspectos. La pregunta 6 va enfocada a la educación, ya que nos pregunta si consideramos que la educación se puede beneficiar de esta evolución, para lo cual el 79.3% considera que sí puede ser utilizada, ya que esta inteligencia, este aspecto, tiene mucho potencial en la mayoría de ámbitos que encontramos actualmente en la vida cotidiana, mientras que encontramos también un 8.6% que no considera que pueda tener un uso y un 12.1% que piensa que esto de la inteligencia artificial no durará mucho. En cuanto a la modificación de las leyes para limitar el uso de la IA, un 72% está a favor de regulaciones más estrictas. En relación a la preocupación por la salud mental asociada a la IA, el 53% ve la posibilidad de impacto negativo. En situaciones críticas, solo el 19% confiaría en dispositivos controlados por IA, excepto en emergencias 17%. La percepción de la IA en la toma de decisiones en puestos de alto mando es variada, con un 24% a favor, un 19% en contra y una mayoría del 57% que prefiere la experiencia humana. El 90.6% de las personas encuestadas no ha sido víctima de edición fotográfica por IA, mientras que el 9.4% sí lo ha experimentado. Casi la mitad de las personas encuestadas, 48.3%, son conscientes de que sus smartphones utilizan inteligencia artificial para tomar fotos, mientras que un 44.8% no lo sabía. Un pequeño grupo, el 6.9%, no utiliza smartphones. En cuanto al temor por el futuro de la IA, un 38% expresa preocupación, un 26% no comparte esta inquietud y un 36% prefiere no pensar en ello. Concluyendo con todos los datos e información recabada, el uso de la inteligencia artificial es un gran avance tecnológico, dándonos acceso a información y herramientas digitales muy avanzadas y fáciles de manipular. Este tipo de herramientas serán muy importantes para el futuro y nuestra evolución. Pero, desde el punto ético, es importante implementar regulaciones legales para poder limitar el uso de la inteligencia artificial, ya sea en ámbitos sociales, laborales y académicos. El motivo, el riesgo excesivo de la herramienta genera consecuencias negativas al individuo y a su entorno social, causando que éstas dependan de ella. Es necesario encontrar un balance para restringir la inteligencia artificial y este tipo de herramientas. Establecer límites para no depender de ellas y conservar el tacto humano que tanto nos caracteriza. Muchas gracias por su atención. Concluyendo con todos los datos e información recabada,